Hermanos, pero para nosotros la congregación en esta tarde, y es una pregunta que nos vamos a hacer cada uno de nosotros, porque es muy importante que nos hagamos esta pregunta. Estamos viviendo tiempos tan difíciles, hermanos, que tiene que ver con la iglesia, que tristemente, yo lo digo tristemente porque hace un par de días, si usted se dio cuenta, un llamado pseudoapóstol fue encarcelado aquí en Los Ángeles y fue acusado, o tiene diferentes acusaciones, creo que 26 acusaciones, él y unos cuantos más. La tristeza para mí en todo esto, hermanos, es que todos estamos en ese barco supuestamente, porque es reconocido como un maestro o predicador o líder evangélico. ¿Y nosotros somos qué, hermanos? Evangélicos, porque predicamos el evangelio. Y digo yo, es que no puede ser posible, porque ahí, ¿tú eres de esos también? Bueno, ya lo empiezan a ver al pastor muy raro. Aquí no, pero en muchos sectores ya está esa denuncia, ya está por todo el mundo, un líder religioso con mucho poder. Aunque sabemos nosotros, los que han estudiado todo eso, y usted más o menos se da una idea que pues Dios no nos llamó a ninguno de nosotros para que nos adoren, ni para que nos escriban himnos, nada de eso, y ese es el sistema de esa iglesia. Bueno, donde yo quiero llegar es, sí tiene que ver mucho, hermanos, nuestro estilo de vida. A ver, ¿sí o no, hermanos? Entonces, la pregunta que nos vamos a hacer en esta tarde, pero primero vamos a leer la escritura que quiero compartir con ustedes en esta tarde, que es 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6. Usted conoce este texto, es un texto muy conocido. Versículo 9 y 10. Usted lo conoce, pero le quiero decir que este texto, hermanos, es escrito a la iglesia. Todo el Nuevo Testamento, lo escrito es para la iglesia. ¿Me explico, hermanos? O sea, toda la instrucción, la ordenanza es para la iglesia. Cuando nosotros predicamos el evangelio para salvación, le tenemos que decir a la gente que necesita a Cristo como Señor y Salvador. Necesita un Salvador, Jesucristo, que fue a la cruz, que fue enviado por el Padre por amor a nosotros, fue a la cruz, fue crucificado, derramó su sangre por nosotros, y todo aquel que en Él cree no se pierda o no se perderá, sino tendrá vida eterna. Ese es el mensaje que predicamos, ese es lo que le decimos a la gente. Necesitas arrepentimiento, necesitas creer al Evangelio. El Evangelio es Cristo crucificado, sepultado o muerto, sepultado y resucitado. Ese es el que predicamos nosotros. Ese es el evangelio. Hasta que no acepte la persona el evangelio, que es a Cristo, no podemos entrar en lo que sigue. No podemos decirle a una persona que no conoce a Cristo, pórtate bien, porque él piensa que está bien. ¿Me explico, hermanos? Piensa que maldecir, que echar mentiras, que mal hablar, ser desobediente, violar las leyes terrenales, piensa que eso es normal. Y te dice, who cares? It's whatever. Así somos los que no somos cristianos. En cambio, el cristiano tiene una vida diferente. Por eso, mire lo que dice aquí Pablo a la iglesia. Y yo sé que está escrito en el contexto original a la iglesia, iba a decir la casa de oración de Corintios, ¿no? Pero a la iglesia de Corinto, o sea, a una iglesia que Pablo había fundado. Pablo fue el fundador de esa iglesia. Él llevó el evangelio a Corinto. Pero fíjate, el Corintio se desvió completamente, una iglesia completamente desviada del evangelio verdadero. Y Pablo, cuando escribe esta carta, él habla bien directa a esta iglesia. Pero fíjate lo que le dice a la iglesia. Ahora, vamos a aplicarlo a Casa de Oración Glendale, ¿ok, mis hermanos? Vamos a aplicarlos a esta iglesia, a nosotros. Si usted nos visita por primera vez en esta tarde, y si usted es cristiano, bueno, aplíquenlo a su vida hoy. Acuérdese que yo como pastor de esta congregación soy llamado a predicar a esta congregación, a este redil de ovejas que Dios ha puesto bajo mi responsabilidad, yo juntamente con ellas. Entonces, yo tengo una responsabilidad de parte de Dios de predicar y enseñar la palabra de Dios.
Y si usted nos visita en esta tarde por primera vez, pues aplíquelo a su vida también si usted es nacido de Dios. ¿Ok? Mire lo que dice aquí, versículo 9. Es una pregunta que Pablo empieza a decirle a la iglesia. Acuérdese que esto no es para aquel que no es cristiano, él no lo va a entender, pero la iglesia sí lo entiende, aquel que es nacido de nuevo sí lo entiende. Y esta es la pregunta: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Lo sabes o no lo sabes? La mitad sabe eso, ¿ok? Ahí vamos. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, si una persona no hereda el reino de Dios, ¿qué hereda, mi hermano? ¿Por qué no lo dice? No hay purgatorio, no hay una sala de espera, mis hermanos. O estamos seguros en Cristo, reino de los cielos, eternidad con Dios para siempre, en la nueva Jerusalén, como lo quieras llamar, las calles de oro, mal de cristal, la presencia de Dios, la gloria de Dios, o el infierno y por consecuencia el lago de fuego. No hay un lugar, como le llaman algunos, purgatorio, otros una sala de espera. A ver para dónde le voy a dar. Todo depende cuánto ore por mí, mi cuñado, mi primo, mi mamá, mis hijos. Y ahí estoy esperando por 500 años, 600 años. It doesn't work that way, hermano. No trabaja así. Hoy es el día de salvación. Hoy tú decides si entras al cielo por la eternidad o estás a un paso de vivir en la eternidad en el infierno. Hoy tú decides. Amén. Están muy serios. Cuando Pablo le dice esto a la iglesia, él quiere que la iglesia entienda, hermanos, que hay una necesidad dentro de la iglesia. ¿Me quiere usted decir, pastor o Jan, como me quieras llamar, me quiere decir que había idólatras en la iglesia? ¿Habría, hermanos, idólatras en la iglesia? ¿Habrá idólatras en la iglesia hoy? ¡Wow! ¿Habrá afeminados? ¿Ya bajó? ¿Habrá fornicarios? ¿Adúlteros? Qué vergüenza, ¿no? Si sigo en la lista dentro de la iglesia. Y yo sé que usted está pensando, no, estamos hablando de la Iglesia Universal de Cristo. Bueno, yo hago la pregunta, la iglesia de Casa de Oración Glendale. ¿Por qué se quedaron calladitos? Nadie dijo que sí, ¿verdad? Estafadores, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero fíjate, Pablo, hermanos, claro, Pablo tiene que hablar de esa manera, porque él sabía que dentro de la iglesia, que era una iglesia muy próspera en dones espirituales, hermanos, una iglesia aún así como que organizada, que fluía el don espiritual dentro de la iglesia. Pero él sabía que dentro de esa iglesia había un remanente, y siempre habrá un remanente, hermanos. No todos los que dicen que son cristianos son cristianos. ¿Está de acuerdo conmigo? Y lo estamos viendo. No todos aquellos que dicen yo soy, porque dice la Biblia, Jesús lo dijo, allá ustedes van a oír, yo soy el Cristo. En otras palabras, yo soy el ungido, yo soy el enviado. Y muchos que los van a seguir. Y Jesús dijo, tengan cuidado con ellos. La iglesia, hermanos, tiene que entender esto. Nosotros, yo como pastor y maestro de esta congregación, lo tengo que tener muy claro. Dios demanda de mí, hermanos, demanda de mí una santidad absoluta. Una vida íntegra, una vida perfecta delante de Dios. Usted dirá, hermano, ¿cómo que perfecta? Nadie es perfecto. Usted lo ha dicho, yo lo afirmo. Pero no estoy hablando de esa perfección que nosotros miramos, sino aquella donde nosotros vamos desarrollándonos. Que la palabra de Dios también lo llama como una madurez. Aquel hombre maduro, aquel hombre fuerte. Imperfección puede ser aquel que la Biblia declara como débil. ¿Habrá débiles entre vosotros? Y los fuertes, ¿qué deben de ser con los débiles?
soportarlos, ayudarlos. Entonces la Biblia sí habla de aquellas personas que son débiles y aquellos que son fuertes, que son maduros, que ellos sostienen el peso de la iglesia, de muchos hermanos débiles. No les dan el tiro de gracia, no los agarran a patada, no los golpean, sino en cambio los sostienen, los abrazan, los fortalecen, les ayudan, pero claro, con la palabra, con la palabra. Pablo quiere que la iglesia sepa esto. Y fíjate el versículo 11. Y eso nos va a llevar a la pregunta del mensaje. Oiga bien esto. Y esto erais algunos. Ahora, no me diga sí porque luego lo voy a ver, ¿no? Pero ¿éramos así antes nosotros? Sí, hermanos. Si algo, de uno de los grandes problemas que teníamos, y probablemente algunos todavía tengan, es ser idólatra. Idólatra. Usted dirá, ¿cómo? Sí, todo aquello que viene antes de Dios, o que se pone en primer lugar antes que a Dios, es idolatría, hermanos. Porque debe ser Dios lo único, el único. O sea, nuestra primera súplica o mirada o gracias debe de ser a Dios, porque Él es soberano, Él es todo en nosotros y para nosotros, todo. Si yo tengo algo, esto que se donó en esta tarde, o en estos días, en este día, hoy, claro, le damos gracias al hermano que Dios le dio a él para suplir esta necesidad. Pero ¿quién merece la gloria? ¿El hermano? No, el hermano ni creo que la quiera recibir. Y si yo le dijera algo, tiene la razón de ponerme en mi lugar. No, al contrario, se le da las gracias como lo hacemos cualquier persona, por educación, por ética. Pero a las gracias se le está dando a quién, hermanos, a él, porque él le dio a mi hermano para que mi hermano supiera esa necesidad, como se le da a usted y se me da a mí. Entonces, nosotros tenemos que tener eso muy claro, hermanos. Si toma algo primer lugar en nuestra vida, es idolatría. Y eso Pablo lo tiene muy claro, por eso dice, así éramos ustedes, así éramos algunos de vosotros, así eran. Él era uno de esos igual. Pero fíjate, mas ya habéis sido ¿qué? ¿Qué habéis sido, hermanos? Lavados. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué sucedió con nosotros, hermanos? Fuimos perdonados. Por eso, en este contexto, esta es la pregunta que quiero que nos hagamos, porque yo también estoy aquí, ¿ok, hermanos? ¿Es Jesús el dueño de mi vida? Tú te estás haciendo esa pregunta, o sea, yo me la tengo que hacer así, con toda esta solemnidad o con todo este honor, respeto que Dios se merece, y preguntarme a mí mismo, ¿es Jesús el dueño de mi vida? ¿Es Jesús el dueño de mi vida? La mayoría de nosotros tenemos propiedades, ¿verdad? Y no estoy hablando tanto de una propiedad de casa o de terreno, algo, propiedad de tu carro, de tu ropa. Aunque rentes una casa, esa se torna tu propiedad, porque tú la rentas, entonces tú tienes derecho sobre esa casa, de esas recámaras. Tú eres en una palabra así, es tu propietario, tú eres, de una manera, quiero que quede, que tú ahí eres el que manda, el que da las órdenes, el que tiene derecho a eso que tienes. Somos propietarios de muchas cosas. Dice el capítulo, en ese mismo capítulo, y el versículo 20, me da adelanto para que esta pregunta quede muy clara de lo que Pablo acaba de decir ahorita. Ahora, en el contexto él habla de las cosas que nos convienen hacer y no nos convienen hacer. Usted lo puede leer en su casa y estudiarlo, pero yo quiero llegar al punto en esta tarde porque me queda muy poco tiempo. Y este es un mensaje así del corazón, específico. No es una serie, no es simplemente un mensaje de parte de Dios para nosotros en este tiempo.
Versículo 20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Entonces, glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mi pregunta para usted en esta tarde y para mí mismo, ¿cuál fue el precio? O sea, ¿qué tanto valemos tú y yo? Porque fuiste comprados, dice aquí Pablo, fuimos comprados a precio. O sea, hay un precio. Esto tiene un precio, ¿sí o no? La Biblia tiene un precio, este púlpito tiene. Es más, para nosotros estar aquí en esta tarde hay un precio que se tuvo que pagar, aunque no lo crea usted. Porque de repente muchos creen que la iglesia es gratis. En cuestión del costo, ¿no? Alguien tiene que pagar por esto, hermano. Las luces, la comodidad, la refrigeración prendida o encendida, ¿cómo se dice? Bueno, usted me entiende, ¿no? Alguien tiene que pagar por eso. Es lógico, ¿sí o no, hermanos? Alguien tiene, no, es que Dios, sí, pues Dios lo usa a usted. Sí sabemos que es Dios y Dios va a merecer toda la honra y la gloria por todo. Pero Dios nos usa a nosotros para suplir las necesidades de la iglesia. Dios, hermanos, quiere que entendamos esto. Se pagó un precio. Y ahora, como tú eres posesión de Dios, porque quiero creer que tú y yo somos posesión de Dios. Y porque Él te compró, porque Él me compró a precio de sangre. Amén, hermanos. ¿Cuánto valías? Yo le decía a los jóvenes o a los adolescentes ayer, ¿cuántos de ustedes comprarían una hamburguesa llena de gusanos, podrida? A ver, ¿cuántos? Y pagar un precio, hermanos, un precio, como se dice, out of this world, fuera de este mundo, un precio que tú digas, pero ¿cómo pudo ser? Y cualquiera dijera, no, es que es la sangre, hermano. Cuando ya tienes un contexto o un conocimiento de la sangre de Cristo, hermanos, tú sabes que no hay precio que se compare a la sangre de Cristo. El lunes pasado, creo que fue, o antepasado, se celebró en la memoria de aquellos hombres que han dado y dieron su vida por nosotros en cuestión para que tú y yo estuviéramos aquí en este país con libertad. También el 6 de junio, también se honró a aquellos en Normandy que dieron su vida para que hubiera una estabilidad en Europa. Y muchos de nuestros soldados aquí en Estados Unidos se involucraron y se les dio honor. Pero eso, hermanos, está limitado. Porque nuestra libertad hoy en este país, hermanos, está a un punto, a un día o dos, a un año, a 3 años, a 15 años, qué sé yo. Eso no es algo de decir, podemos confiar que lo que dieron los soldados de su vida, que fue una vida que yo honro en cuestión humanamente, porque dieron su vida. Pero está limitada, hermanos. Nuestra libertad está limitada. Pero nuestra salvación no está, porque se pagó el precio de sangre, hermanos. Y quiero que usted y que yo quiero entender en esta tarde, hermanos, cuánto yo soy amado por Dios. Cuánto usted es amado, que Él dio su vida por usted a través de Cristo. Y Él lo compró a usted a precio, el precio de sangre. Entonces, en ese contexto, dice aquí Pablo, glorificad, pues, ¿a quién, hermanos? En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿A quién le perteneces, mi hermano, mi hermana? De verdad, usted sabe, no me tiene que contestar aquí, pero solamente usted sabe a quién le pertenece. Por eso, hermanos, aquí todos podemos decir, yo soy cristiano, yo soy evangélico, y nos ponemos
hasta apellidos y sobrenombres, y yo pertenezco a esta organización, yo pertenezco a esta iglesia, yo soy de esta línea, yo soy de este sector, porque esas son las palabras que se usan, soy de este ministerio. Y yo le digo ahorita en esta tarde con todo respeto, ni uno de esos ministerios, ni una de esas iglesias, ninguno de esos pastores le pertenecen. Usted no es posesión de ellos. ¿Aló? Usted es posesión de quién, hermanos? De Cristo. Entonces, la manera como nos conducimos, la manera de cómo vivimos, la manera de lo que hacemos, hermanos, tiene que ser basado en cómo Dios quiere que nosotros hagamos las cosas, o nos comportemos, o la conducta, como usted le llame, o nuestra obediencia a Dios. Tiene que ser conforme a lo que Él dice. Por eso dice que ahora que hemos sido comprados, yo le pertenezco a Dios, usted le pertenece a Dios. Y por consecuencia usted tiene que obedecer a Dios. Yo tengo que obedecer a Dios porque yo le pertenezco. Yo sé, hermanos, que le repito, yo lucho con todo eso. La influencia de este mundo, el sistema de este mundo ha entrado a la iglesia. La manera de pensar mundanamente, basado en principios que ni fundamento bíblico tienen. Nada que ver con lo que Dios dice. Yo, hermanos, prefiero ver lo que Dios dice en su palabra y basar mi vida en lo que Dios dice en ella. Y no tolerar el pecado. Al pecador se le tolera, pero no el pecado, hermanos. No podemos permitir que nuestra iglesia, o mi vida, o tu vida, nuestra vida sea influenciada o controlada por el sistema de este mundo, hermanos. Ya tenemos que hacer eso a un lado. Si tú y yo somos posesión de Cristo, hermanos, ¿tendremos que ser diferentes a como éramos antes? ¿Sí o no, hermanos? ¿Usted cree que podemos seguir siendo los mismos de antes? Acabo Cristo está en mi corazón. Él conoce mi vida. Ay, hermano, pues aguánteme, así soy. Nada tiene que ver conmigo, mi hermano, mi hermana. Nada tiene que ver conmigo como pastor y maestro de esta iglesia. Nada tiene que ver conmigo. Si yo le llamo la atención es por el orden dentro de la iglesia y por mi responsabilidad. Pero al fin, quien lo va a mandar al infierno va a ser Dios. No voy a ser yo. No tengo ninguna autoridad ni quiero hacerlo. Porque como dice el dicho mexicano, yo también tengo cola que me pise. Y se oye feo, pero es cierto. Todos somos culpables. Todos hemos pecado delante de Dios. Hermano, mi hermana, pero no podemos continuar viviendo un estilo de vida que no agrada a Dios porque le pertenecemos a Él. Si es que en verdad le pertenecemos. Nuestra vida tiene que cambiar. La Biblia, hermano, nos enseña que antes de Cristo, hermano, antes de que conociéramos a Dios, estábamos nosotros, hermanos, completamente perdidos. Y es más, nosotros éramos prisioneros del pecado. Aún esclavo es una cosa, pero la Biblia lo enseña, pero se oye dramático ser prisioneros, donde tú ya no tienes una manera de salir. Una prisión máxima, de máxima seguridad, donde nomás probablemente te dan media hora para que salgas afuera en un ciclo de 24 horas, máxima y solito, y luego otra vez para adentro, sin ventanas, nada. Así estábamos nosotros, hermanos. Pero ahí nosotros ni teníamos ningún segundo, estábamos completamente prisionados. Desafortunadamente algunos de nosotros, creo que la mayoría, bueno, bíblicamente la mayoría creíamos que eso era normal, de estar en una prisión de pecado, un estilo de vida reprobado completamente delante de Dios, pero nosotros creíamos que así era normal, esa era nuestra condición. Pero Cristo, hermanos, en su misericordia, como dice Pablo, en la misericordia por cuanto nos amó, sin ver merecido su amor, nos dio vida juntamente con Cristo. Amén.
Por eso, hermanos, nosotros tenemos que tener eso bien claro. Yo le pertenezco a Dios. Yo no puedo basar mi vida cristiana y aún acá, de este lado de la eternidad, en lo que llamamos nosotros la vida cotidiana, la vida de todos los días, creyendo que esta es mi vida. Como algunos dicen, mira, hay muchos cantantes cristianos, pero también cantan secularmente o componen música secular, así le llaman, ¿no? Todo eso, creer que yo puedo hacer esto y hacer lo otro. Que mi inspiración, como los enseñaba el pastor Chuy García hace un par de semanas, lo subjetivo a lo objetivo de las canciones. Nosotros, hermanos, como cristianos, no podemos caminar con un pie adentro y otro afuera. No podemos darle la honra a Satanás un día y la honra a Jesús el siguiente día y estar así. Y así de repente nos vemos. Dale un día a Él, otro día a Él, y así. La Biblia dice que la gente, aquellos que son tibios, a Dios le causa náuseas. Y cuando te dan náuseas, ¿qué sucede, hermano? ¿Los has experimentado? Se va a oír feo y se lo digo con mucha disculpa, ¿eh? ¿Huele bonito eso? Tomás piense, porque ese es el contexto que está, esa es la ilustración que está dando Juan en Apocalipsis cuando habla de eso. Y aquellos que andan así, no podemos, hermano. Mire lo que dice Corintios, ahora vaya conmigo a la segunda carta a los Corintios. Es un texto muy conocido, usted lo conoce. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17, mire lo que dice aquí, tocante a aquellos que pertenecen a Dios, aquellos que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador y ahora son posesión de Él, aquellos que son hijos de Dios, aquellos que poseen todo lo que es de Dios. La Biblia nos enseña que tú y yo somos coherederos con Cristo, hermanos. Se nos ha dado la misma vida de Cristo, la eternidad. Por eso dice Pablo aquí, tocante a los mismos corintios, con este contexto, versículo 17, 5:17 de la segunda carta a los Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo. ¿Y por qué lo repite tanto? Para que entendamos, hermanos, si es cierto que estoy en Cristo, si esta es mi vida, si Él es mi dueño, mi Señor, soy posesión de Él, Él controla toda mi vida, yo soy todo para Él, estoy suelto en sus manos, haz lo que quieras conmigo, Dios, porque cantamos esa canción en vez, haz lo que quieras conmigo, satúrame con tu presencia. ¿Usted sabe qué es satúrame con tu presencia? ¿Sabe usted qué es ser lleno del Espíritu Santo, hermano? ¿Sabe que cuando hablamos y oramos, Señor, lléname con tu Espíritu Santo? No es hablar en lenguas, no es rodar, no es patinar, hermanos. Es una persona llena que es controlada por el Espíritu de Dios, que absolutamente hace lo que Dios dice. No hace su propio punto de vista. Esto es lo que yo creo, esto es lo que yo pienso. It doesn't matter. No importa lo que yo piense, lo que yo cree. Lo que importa es lo que Dios dice. Y yo dejarme ser saturado por el Espíritu de Dios, es decir, Señor, toma control de mi vida. Haz lo que quieras con ella, mi Dios. Aquí estoy. Haz lo que quieras con mi vida. Ya no pertenezco al mundo, ya no pertenezco a esta influencia, ya no pertenezco a este sistema corrompida, que lo único que estaba haciendo es destruir mi vida. Te pertenezco a ti, Señor. Soy tuyo. Haz lo que quieras conmigo. ¿Esa es su oración, mi hermano, mi hermana? ¿Is that your prayer? Eso es lo que le pides a Dios, Señor. O le pedimos, Señor, necesito un carro, necesito esto, Señor, necesito lo otro. Claro, Señor, ayúdame. Necesito mi familia, mi hijo, mi hija y todo eso. Pero fíjate, mejor es decirle a Dios, Señor, toma, empieza conmigo primero. Empieza conmigo, Señor. Porque el resultado de muchas veces de nuestra familia,
de nuestros hijos es vernos al espejo nosotros. Yo lo digo por experiencia, es verme al espejo, mi conducta, mi vida. Por eso cuando le decimos al Señor, Señor, toma control de mi vida, porque ahora tú la posees. Yo lo entiendo ahora bíblicamente. This is my body, Lord, take care of it. You use it. Úsala como tú quieras, Dios. Tú toma control de mi vida. Toma control. Y muchos creen, no, hermano, es que Dios no tienes como puppets. ¿Cómo se dicen? Títeres. No, hermano, no estaba hablando de ser títeres de Dios. Él nos podía haber hecho así si Él hubiera querido. Desde el principio le dio el hombre la habilidad de escoger si come de ese árbol o no come. Y así sigue siendo hasta el día de hoy. Por eso nos da su palabra. Por eso dice aquí Pablo, una vez más el texto, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Wow. De la noche a la mañana, hermanos. Pero el corazón, la mentalidad. Oh, ya, hermanos, yo te digo, porque yo he hablado con algunos, es más, estaba hablando con un hermano este fin de semana, impresionando su testimonio que me estaba dando, cómo vino él al Evangelio. Y desde ese momento, es que han sido varios que me han dicho esto. Yo no lo aprecio tanto en veces, hermanos, personalmente, porque yo nací en la iglesia. Cuando nacemos en una iglesia evangélica y nos presentan a Cristo desde niños, viene esa convicción, pero ya viene a través de oír la palabra, la conducta de la casa, en la escuela dominical, todo lo que aprendes en la liturgia del culto, de la iglesia, pues. Pero cuando llega una persona que dice, cuando yo fui y oí, y muchos ni entendieron completamente, pero algo pasó en sus corazones. Algo sucedió que desde ese momento ya no quiero tomar, ya no quiero fumar, odio el pecado, siento feo. ¿Qué fue lo que pasó, hermanos? Vino Dios y transformó esa vida. Pero sé que en ese momento siempre va a haber luchas porque el cuerpo sigue siendo el cuerpo. Tiene la tendencia de hacer lo que tiene que hacer o lo que está acostumbrado a hacer. Por eso empieza la lucha, empieza la prueba en nuestras vidas. Pero cuando viene un verdadero arrepentimiento, una verdadera salvación en nuestras vidas, hermanos, tu vida cambia. Y tú y yo odiamos el pecado y ese debe de ser nuestro estándar hasta el día de hoy. Yo odio el pecado. Con odio jarocho, como dicen por ahí. Lo odio, hermanos. I hate sin. Y yo anhelo saber qué no es pecar. Si algo anhelo en la vida, ¿qué es eso? ¿Cómo se siente? ¿Habrá alguien que me pueda decir? ¿Qué será eso? Es como cuando te duele la cabeza, ¿verdad? ¿Te recuerdas cuando no te dolía? Migraña, ¿cuántos han tenido migraña? ¿Te recuerdas cuando no la tenías? Y anhelas estar en esa posición de vuelta, ¿no? La migraña muchos tienen que ir al oscuro, otros presionarse la cabeza, son muchas cosas. Pero en el momento que ya no la tienen, hermanos, creo que aprecian ese momento que algunos ya saben que cierto día le van a volver a dar. Bueno, en ese tiempo que están bien, creo que disfrutan de ese momento, que no hay dolor. Por eso, hermanos, cuando seamos transformados, dice la Biblia, disfrutaremos de ese momento por la eternidad. Oh, no se goza. ¿Usted qué pasó, hermano? ¿Amén? ¿Sí o no? Por la eternidad. Ya no va a haber qué es eso de pecado. Pero en cambio los que estén en el infierno, por la eternidad sabrán. Y lo tendrán ahí y vendrá a su mente día tras día tras día. Porque no sé si habrá noche ahí. O el amor será noche, oscuridad, ¿no? Es lo más aplicable. Porque nosotros tendremos la luz del Evangelio, la luz de Jesucristo siempre. Por eso dice aquí Pablo, hermanos, si alguno está en Cristo, esta persona que está en Cristo, que es posesión de Dios, este hombre, esta mujer, dice aquí, son una nueva criatura y las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El proceso está ahí, hermanos. El proceso de conducta, la vida que estamos viviendo. Por eso nos hacemos esa pregunta en esta tarde, hermanos. ¿Es Jesús el dueño de mi vida?
O sea, realmente es dueño. Yo no me digo que soy hijo de Dios, cristiano, pero reflejamos eso. Yo sé que algunos de aquí, hermanos, es difícil entenderlo. Pero Dios lo demanda, hermanos. Está todo escrito aquí. Usted lee el Antiguo Testamento, Jehová le dijo a Israel cómo debería de vivir, qué debería de comer, qué no debería de comer, qué debería de vestir, qué no debería de vestir, cómo deberían de comportarse, qué es lo que deberían de ser, cuándo se deberían de levantar, cuándo se deberían de acostar, qué es lo que deberían de ser en todo lo que hacían. Del cuidado de los animales, del cuidado de cuántas veces se debería de sembrar y cuántas veces no se debería de sembrar. Todo había un reglamento dentro del pueblo de Israel. ¿Qué es lo que deberías de dar? ¿Qué tiempo deberías de dar? Todo había un reglamento. Una conducta, un estilo de vida para identificar a un israelita. Estaba un animal muerto, le sacaban la vuelta. Muchas cosas, hermanos, que para nosotros no es para tanto. Así decimos muchas veces, ay, hermano, es que Dios sabe, no es para tanto. Ay, hermano, exagera. No estoy exagerando, hermanos, aquí está la Biblia. Nuestra conducta, nuestra vida, hermanos, le pertenece a Dios. Y siempre llego a esa pregunta que creo que hablé de un par de semanas, de una famosa frase que surgió en los 90s, creo. ¿Qué haría Jesús? What would Jesus do? ¿Se recuerda de esa frase? Había un montón de cosas así. What would Jesus do? ¿Tú crees que Jesús participaría, hermanos, de la inmundicia? ¿Tú crees? ¿Tú crees que Jesús, hermano, haría las cosas que tú y yo hacemos en veces, la manera como pensamos, las cosas que decimos, cómo criticamos, cómo juzgamos? Si alguno está en Cristo, esta persona es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Todo es hecho nuevo, hermanos. Por eso Pablo, cuando escribe las cartas de conducta, de manera de vivir, de estilo de vida, de comportamiento, está hablando de una manera donde la gente usted dice, hermano, yo estoy para agradar a la gente. Entonces, ¿cómo das testimonio? O sea, va a todo, hermano. Va a todo. Yo no estoy aquí para agradarle a usted. It doesn't make sense. Es que yo no voy a agradar a los hermanos, pero yo tengo que vivir la vida que dice la Biblia, hermanos. Le decía a un hermano ayer, les decía, creo que fue en nuestra clase del jueves, que iniciamos este jueves pasado. Les decía, yo hice una decisión hace muchos años que yo no iba a discutir, a pelearme, a hacer nada en la calle. Si te me pones enfrente, yo me hago a un lado para que tú te pones ahí. Si estoy haciendo línea en el banco y viene alguien y se pone enfrente de mí, no voy a discutir, hey, what, it's my... No. Te atravesas enfrente de mí, todo, no lo voy a hacer. Le decía, ¿por qué, hermanos? Porque mañana usted lo va a llevar a la iglesia. Y si yo me puse el tú por tú, hey, I'm here first, y yo aquí estaba primero, ya esté para allá y empiezo, lo traes tú a la iglesia el domingo, me mira a predicar y te dice a ti, oye, yo lo conozco a él es el pastor, sí, es el pastor de aquí. La semana pasada, bueno, claro, me puse enfrente de él, pero me maltrató, me gritó, se enojó. Ese tipo de pastor tienes aquí. Sí pasa, hermanos. Yo decidí. Ahora la Biblia me lo dice, los pastores no son pendencieros, ¿se acuerda que así dice? No son dados eso que un pastor le grite a un hermano, que lo regañe, que lo insulte, que lo avergüence en una iglesia, que le diga cosas, eso no es un pastor bíblico, porque los pastores no somos pendencieros. Si la gente me ha tocado que me empieza a gritar, no puedo hablar contigo. Disculpa, pero que me tienes... Yo no puedo porque yo no voy a ponerme el tú por tú. ¿Sabes qué? Platicamos otro día que ya te bajes. Échale hielo al asunto, bájale. Y yo no puedo hablar contigo porque yo no voy a entrar en eso. Porque no puedo ser pendenciero. Yo no voy a poner el tú por tú.
Tengo que aprender. O sea, hay conductas, hermanos, ministeriales. Los líderes no podemos ponernos así con la gente. No, se respeta. ¿Puedo hablar contigo, hermano? Perdóname. Los que servimos dentro de la iglesia, un mujer no se pone tú por tú con la persona. Está bien, hermano, si quieres sentarte, pues siéntate. Te dije que acá, pero... Y después puede hablar con la persona, mira, hermano, toda tu adoración, toda tu alabanza no subió ni aquí, porque dice la Biblia que es mejor la obediencia que los muchos sacrificios. ¿Sí dice la Biblia eso, hermanos? Sí dice. Entonces es mejor obedecer. Tenemos que vivir una vida, hermanos, que comprueba que estamos bajo el control de Dios, que Él es el dueño de nuestra vida, no lo secular, no lo del mundo, no lo que dice el mundo, lo que diga la política, lo que diga fulano de tal y sutana de tal, todo aquello que se está viendo. Aquel religioso allá, el otro religioso acá, aquel allá. No. ¿Qué dice Dios? Sobre el final, hermanos. Romanos capítulo 12. Capítulo 12, versículo 1. Mire lo que dice Romanos. Acuérdese, todas las cartas son para la iglesia. Esto es lo que Pablo nos está diciendo en esta tarde. Si Jesús es el dueño de tu vida, hermanos, porque es la pregunta que me hice yo, ¿es Él el dueño de mi vida? Hay muchos textos que hablan. Jesús dijo, ¿por qué me llamas Señor, Señor, si no haces lo que yo te diga, que yo te digo? O sea, ¿para qué me dices, yo soy tu esclavo, mi Dios, si tú no haces? Le cuestionas todo. Le cuestionas todo. Le cuestionas todo. ¿Por qué yo no creo así? No, yo creo que es para después. Y ahí está en la Biblia, lo lees, ahí la dice la Biblia. Versículo 1 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Antes, ¿cómo se presentaban, hermanos? Muertos. Así se presentaba el sacrificio delante de Dios, muerto. Sangre derramada por expiación del pueblo para apaciguar la ira de Dios. Pero ahora en este nuevo pacto nosotros nos presentamos, pero como vivos. Un sacrificio, un rendimiento, me rindo delante de la presencia de Dios. Tengo acceso al lugar santísimo por la sangre de Cristo. Ahora no nomás el sacerdote entra ahí, sino todos tenemos acceso a la presencia de Dios, al lugar santísimo. Entonces por eso dice Pablo aquí, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué tipo? Que vivo, santo y qué, agradable a Dios. En este contexto que Pablo dice, preséntate delante de Dios agradable a Él, santo, que es vuestro culto racional. Y lo dice el versículo 2, porque el contexto te va a decir, ¿cómo es que me presento? ¿Cómo le voy a hacer? Bueno, dejando de pensar de esta manera. ¿Cuál es? No os conforméis a este siglo. ¿Qué es el siglo? Aquí la palabra siglo es a este sistema. No el siglo XXI, hermanos. A este sistema, a esta manera de pensar. De donde estemos viviendo. La palabra se predica alrededor del mundo y cuando llegas a este texto, si se está predicando en Rusia, si se está predicando en México, aquí en Estados Unidos, en Centroamérica, en Suramérica, donde se esté predicando, cuando la gente lee esto va a decir, lo que este sistema practica, got it. Lo que este sistema practica, lo que este sistema piensa que la gente del mismo sexo se puede casar, cree que usted puede abortar aún en los 9 meses. O sea, este sistema así piensa que una adolescente, una niña, no sé exactamente la edad, pero si sale embarazada puede abortar sin avisarle a nadie. Eso es lo que el sistema piensa. Y de repente abrazamos eso. Lo abrazamos, decimos, bueno, es que el político es buena onda. Y siempre nos vamos al lado, claro, que duele, inmigración sin ver lo demás. Y nos aplocamos, aclopamos o nos enfocamos a lo que dice el sistema y como me conviene, me olvido de lo demás.
Por eso dice, es mejor, hermanos, que no. Dice, por eso, ¿cómo lo vas a presentar? No os conforméis a este siglo. No te conformes al sistema de este mundo, sino ahora, o en otras palabras, no te amoldes. No te metas en ese molde y ya te hagas como el mundo. Bien, piensas como el mundo. El mundo es así, no, es que es buena onda. This is cool, esto es bueno. ¿Qué le hace? No le hagan caso al Jan, está loco. Es exagerado. Es que no es a mí, hermanos. Ojalá que no me estés escuchando a mí. Porque yo digo una palabra por otra en veces por falta de inglés, de español, hasta de inglés también. Escucha la voz de Dios, la palabra. Si algo no aplica, que aplique esto que estamos leyendo, que tú lo mires ahí y dices, mira lo que me está diciendo Dios, que no me conforme a este siglo, sino que me transforme por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que compruebe yo. Tú, nosotros, para que yo personalmente compruebe ¿qué es lo que voy a comprobar yo? La buena voluntad de Dios, agradable y ¿qué, hermanos? Perfecta. Yo tengo que hacer eso, tú lo tienes que hacer. Yo no puedo ver el mundo como mi solución, el sistema, este gobernante sí va a hacer esto por nosotros. Really? ¿Está ahí tu confianza? ¿Está ahí tu fe, hermano? Qué triste. Yo creo que Dios quita y pone, es bíblico. Yo no me argumento eso. Dios quita reyes, pone reyes, y entiéndese, presidentes, gobernantes, mayores, lo que tú quieras. Él lo quita y Él lo pone, como Él quiere y para Él, para que su nombre sea glorificado en todo, porque Él conoce todo. Pero nosotros estamos para obedecer su palabra. Y si realmente Dios es el dueño de tu vida, hermanos, y el dueño de mi vida, lo único que nos queda a nosotros es mejor así, me rindo. Haz lo que quieras conmigo, Dios. Haz lo que quieras. Tu palabra me dice que yo no puedo ir aquí, que yo no debo de hacer. Ok, Señor, lo voy a hacer. Pero es que el hermano no, tú dices que no, y no lo voy a hacer. No, hermano, es que ese texto aplica a esto y al otro, y el contexto dice esto, y el contexto, pero aquí dice. ¿Qué dice? Y aún te haces un autoanálisis, hermano, conforme a tu fe, conforme a tus principios, conforme a tu relación con Dios, y te miras al espejo de la palabra, al espejo de santidad, al espejo de integridad, y tú sabes, te miras, ¿estoy bien? ¿Combina mi vida con lo que digo de Dios? ¿Combina? ¿Estoy combinado? Lo hacemos todos los días naturalmente, ¿no? Te fijas al espejo. ¿Combina? ¿Estoy bien presentable? Igualmente, hermanos. ¿Mi vida combina con lo que dice Dios? Solamente tú sabes, hermano. Pero yo sí te exhorto, juntamente conmigo, que nos hagamos esta pregunta. Y si Dios no es el dueño de tu vida, oye bien, y te lo digo en fe, esto es lo que siento. No quiero avergonzar a nadie. Pero si Dios no está poseyendo tu vida, y tú sabes, solamente tú sabes, en fe, hermano. No estamos para juzgarte, no estamos para ver, ¿cómo que el hermano? Y yo creía. No andes creyendo nada, hermano. Aquí Pablo le está hablando a una iglesia, que muchos creían que era una iglesia súper espiritual, porque todos hablaban en lenguas y todos hacían mucho, había profetas, profetisas, había una cosa que cualquiera de nosotros llegara a decir, wow, es una iglesia en power, en fuego. Y cuando Pablo le escribe nos damos cuenta que no, había adúlteros, fornicarios, había inmoralidad dentro de los ministros, otro tenía la esposa de su papá, era un rollo feo en la iglesia, hasta que Pablo lo empezó a denunciar. So, no nos vayamos por apariencias, hermano, pero sí te digo en esta tarde, si Cristo no es posesión de tu vida, si Él no te posee, ponte de pie. Ponte de pie. Yo sé que está duro, pero si tú sabes ahí, he hecho cosas así, me da igual, ponte de pie. Ponte de pie y vamos a orar por ti. No tengas miedo. No tengas miedo. Entonces todos somos posesión de Dios en esta tarde. Dios controla nuestra vida al 100%.
Si Dios controla tu vida al 100%, hermano, aquí va a suceder algo tremendo en esta iglesia. Todos ustedes van a servir en la obra de Dios, todo, porque Dios posee mi vida. Dios controla mi vida. Entonces yo hago exactamente lo que Dios dice. Y usted me dice, ay, hermano, está hablando de una perfección. Bueno, la Biblia dice que nosotros debemos de buscar cuál es, ¿qué, hermano? La voluntad de Dios, ¿qué? Agradable y... ¿Cómo voy a ir, Alejandro? Vamos a orar por ti. Póngase de pie, hermano, en nombre de Jesús. Vamos a orar por Alejandro. Voy a pedir que pasen unos líderes a orar por él aquí. Pongan sus manos. Vamos a pongan manos sobre el hermano, vamos a orar. Si tú estás allá y yo sé que te dio pena probablemente, es que el pastor no tiene que hacer eso, aquí yo estoy bien, ok, it's fine, está bien, yo entiendo. Solamente esto es un acto de fe, hermano, es un paso de obediencia. Siempre ha sido así, siempre ha sido así. Extiende tu mano para acá, hermano, y vamos a orar por Alejandro. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego por Alejandro, Señor, en esta tarde. Tú conoces su corazón, conoces su vida, mi Dios, y él ha llegado a este lugar con un corazón humilde, arrepentido delante de ti, Señor. Se toma mucha fe, se toma mucho esfuerzo, Señor, aún en la carne, para dar un paso de obediencia. Yo te ruego por él en esta tarde, mi Dios, que tú le ayudes, que tú desde hoy, Señor, tomes posesión de su vida y él haga conforme a lo que tú le dices. Yo te ruego por sus hijos también, que tú los bendigas, Señor. Ayuda a mi hermano, Señor, que él siga adelante. Sé que tú tienes un llamado en su vida, tienes planes para él. Ayúdale, Padre, en todo lo que él necesite. Que él consagre su vida a ti, que tú lo llenes con tu Espíritu Santo diariamente, Señor. Y él desde hoy comienza a vivir para ti, mi Dios. Solamente para ti. Yo te ruego por cada uno de mis hermanos en esta tarde también. Por aquellos que yo sé que están allí sentados, Señor, o allí en las bancas luchando. Quizás no pasaron por vergüenza, que están luchando, Señor, que ellos saben porque saben que tú no estás en control de sus vidas. Viven parcialmente un cristianismo y algunos de apariencia solamente, Señor. Yo te ruego por ellos en esta tarde, mi Dios, que también sé que tú les vas a conceder arrepentimiento, Señor, para que ellos sean restaurados y para que una vez más empiecen a caminar conforme a tu palabra, a lo que tú has dicho aquí en tu palabra, Señor. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor. ¿Por qué no levantas tu mano, hermano, y le pides a Dios esto? Dile a Dios. Mi vida para ti, no quiero más vivir para mí. Sí, Señor. Tenerte como rey sobre mi corazón y solo darte a ti mi adoración. Dile quiero dedicar mi vida para ti. No quiero más vivir para mí. Que tú seas mi rey, tenerte como rey sobre mi corazón y solo darte a ti mi adoración. Dile, hermano. Quiero para mí